Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy os traigo el resumen de un artículo muy interesante, muy completo, sobre la bradicinesia y los conceptos relacionados. Es una revisión muy completa sobre cómo podemos comprender actualmente la bradicinesia como un desorden de red y todo lo que la circunscribe a nivel clínico y neuropatológico. Como sabéis, la bradicinesia es uno de los signos cardinales de la enfermedad de Parkinson y gran parte de la evidencia relacionada con esta revisión se relaciona justamente con el Parkinson. Me ha gustado mucho esta revisión porque da mucha información, está muy bien sintetizada y organizada y permite ir más allá del concepto genérico en el que nos solemos quedar cuando estudiamos la bradicinesia o el Parkinson en general. Este es un artículo publicado en el año 2019 en la revista Brain de mano de Matteo Bologna y colaboradores. Es una revisión conjunta entre investigadores de Italia, Estados Unidos y Canadá. Matteo Bologna es profesor e investigador en la Universidad Sapienza de Roma y es un gran especialista en bradicinesia, Parkinson y en general en los trastornos del movimiento. Y bueno, ¿qué decir de otro autor, Mark Hallett, el que fue presidente de la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento y gran investigador en la fisiología del movimiento voluntario humano y la fisiopatología en el movimiento voluntario e involuntario alterados? En cualquier caso, al margen de la potencia investigadora de los autores, es una revisión muy interesante de la que podemos sacar muchas cosas y que tiene la pretensión de resumir todo lo que se sabe sobre la bradicinesia en cuanto a fisiopatología, efectos de intervenciones médicas, conceptos relacionados y quizás lo más clave es que aportan un modelo novedoso de comprensión de la bradicinesia como desorden de red. Lo que hacen en la revisión primero es ver los problemas de la terminología y la caracterización de la bradicinesia en estudios clínicos y experimentales en el Parkinson. Después se enfocan en la fisiopatología de la bradicinesia discutiendo el papel de diferentes sustratos neurales como los ganglios basales y también la posible participación de otras estructuras, ¿no? Con la idea de aportar un modelo de red. Vamos entonces con la primera parte que yo he decidido titular como la bradicinesia no es un concepto cerrado, ¿no? Porque digamos que todo lo que circunscribe la bradicinesia pues conviene ser bien diferenciado, ¿no? Para que no se hagan equiparaciones que no corresponden. El concepto de bradicinesia, como seguramente sabéis, proviene del griego. Bradis significa lento y kinesis significa movimiento. Por tanto, pues una definición así sencilla es la bradicinesia como movimiento lento o lentitud de movimiento. De eso no hay duda, así como sabemos que está presente en el Parkinson y en otros trastornos del movimiento que categorizamos como hipocinéticos, por el contrario de los hipercinéticos, ¿no? Donde hay mucho movimiento, como puede ser enfermedades como el Huntington. Aunque efectivamente parece un concepto simple y que se entiende rápidamente, hay varios temas que rodean a la bradicinesia y que siguen siendo objeto de debate. El primer tema es que se confunde con otros términos como hipocinesia, que significa baja amplitud de movimiento, o acinesia, que es el no movimiento. Gracias a los avances neurofisiológicos se ha podido marcar más la diferencia con otras entidades o conceptos y ahí aparece el concepto clave de efecto secuencia, que veremos un poco más adelante. Después, un segundo tema es el hecho de que la bradicinesia se expresa de distintas formas, según la patología, el subtipo dentro de la patología, progresión, medicación, etc. Por otra parte, la bradicinesia ya no se entiende solo como un fallo en la salida, el output de los ganglios basales a la corteza motora primaria, como tradicionalmente se ha considerado. Hoy en día sabemos que
hay otras estructuras que participan de la fisiopatología, como puede ser el cerebelo. A continuación hablaremos un poco de los problemas con la terminología y las características de la bradicinesia. En los primeros criterios diagnósticos formales del Parkinson, la bradicinesia se refería a la lentitud en la iniciación del movimiento voluntario con una reducción progresiva de la velocidad y la amplitud de las acciones repetitivas. Esta definición se ha mantenido por la Federación Europea de Sociedades Neurológicas y por la Sociedad de Desórdenes de Movimiento. Esta última sociedad, la MDS, define la bradicinesia como lentitud de movimiento y disminución de la amplitud y velocidad, efecto secuencia, a medida que los movimientos continúan. En el caso de los parkinsonismos atípicos, como es el caso de la parálisis supranuclear progresiva o la demencia por cuerpos de Levy, el uso terminológico de la bradicinesia es todavía menos claro que en el Parkinson. Por tanto, hay todavía un debate activo sobre la terminología de la bradicinesia. Para investigar la bradicinesia también está la opción de observar cómo se puede evaluar. La evaluación clínica se basa actualmente en la parte 3 de la UPDRS, que es la Unified Parkinson Disease Rating Scale. También hay otras escalas como la MBRS, la Modified Bradykinesia Rating Scale. En la UPDRS, que es la más utilizada, la bradicinesia de las extremidades se mide durante diferentes maniobras. El evaluador mide la velocidad, la amplitud, las vacilaciones y las disminuciones o paradas del movimiento durante 10 repeticiones, y todas estas alteraciones ejercen la misma influencia en la puntuación global. También se podría medir la bradicinesia facial a modo de hipomimia, como la pérdida de expresión facial. Diferente a la UPDRS, en la MBRS se evalúa por separado la velocidad, amplitud y ritmo, y por eso quizás es más sensible a la hora de identificar las características de la bradicinesia. A pesar de ello, esta escala no es común de verla en la práctica clínica y también en entornos de investigación. Para mejorar la fiabilidad de la evaluación, se han propuesto algunas opciones basadas en tecnología, también con la idea de dar información cuantitativa. No obstante, a excepción de los sistemas de análisis de marcha y actigrafía, la efectividad de las herramientas tecnológicas no se ha establecido claramente. En resumen, la evaluación clínica de la bradicinesia se basa actualmente en la evaluación específica que dan las escalas clínicas, con la problemática de la fiabilidad inter e intraevaluador. Las mediciones basadas en tecnología podrían ayudar a dar mediciones más precisas, pero es cierto que su rol aún no se ha afianzado. Como venimos diciendo, la bradicinesia hay que estudiarla en su complejidad y no expresarla solamente en términos de lentitud de movimiento. Hay que estudiar los factores asociados o contribuyentes a la bradicinesia. Por ejemplo, nos podemos preguntar si la bradicinesia está relacionada con la debilidad. Efectivamente, se ha sugerido que la debilidad en el Parkinson puede contribuir a la bradicinesia. Hay correlación entre debilidad muscular y lentitud del movimiento, además de que el entrenamiento de fuerza suele mejorar las puntuaciones de bradicinesia y la medicación también puede mejorar la fuerza. La fatiga también se ha descrito, aunque en este caso no hay una evidencia clara que relacione fatiga y bradicinesia. ¿Y qué hay del temblor? Parece que no hay una correlación positiva entre el temblor de acción y la severidad de la bradicinesia, aunque cabría esperarla por los tiempos de reacción aumentados o el efecto del temblor sobre las fibras musculares. En el caso de la bradifrenia o la lentitud mental, sí que se ha observado que es un factor contribuyente. De hecho, pacientes con mayor déficit cognitivo tienen tiempos de reacción más largos y eso influye en la bradicinesia a la hora del movimiento. Como sabemos, movimiento y cognición no están separados. Todo está fundamentado en la disfunción de los circuitos entre ganglios basales, el tálamo y la corteza.
En resumen, la debilidad puede contribuir, al menos en parte, a la bradicinesia. Además, el déficit cognitivo puede afectar a la fase de preparación del movimiento, lo que resulta en un aumento de los tiempos de reacción. Y finalmente, no hay una evidencia suficiente para establecer una relación firme entre la bradicinesia y otras características como la fatiga o el temblor. Pasamos al siguiente apartado sobre la bradicinesia desde la neurofisiología. Vamos avanzando en la complejidad a la hora de entender la bradicinesia. Como hemos estado hablando, la bradicinesia incluye diferentes tipos de alteraciones, desde la preparación del movimiento hasta su ejecución, y además puede afectar a distintos segmentos corporales. Por ejemplo, para el estudio de la preparación del movimiento, diversos estudios han visto un tiempo de reacción enlentecido y un aumento en el tiempo de la preparación del movimiento. Este tiempo de reacción es sensible a la levodopa, sobre todo para tareas de elección más que para tareas simples. Para la ejecución motora se ha estudiado mucho en miembros superiores y aquí se ha observado un patrón de movimiento caracterizado por trenes de baja amplitud, de movimiento agonista-antagonista o una descarga continua prolongada. Es decir, está afectada la habilidad de generar un tren de contracción agonista lo suficientemente alto como para que el movimiento sea fluido. La bradicinesia ocasiona una falta de escala de la fuerza muscular dinámica, por eso se le llama a esto efecto escalada, en el cual el paciente va escalando en contracciones de baja amplitud para completar un movimiento funcional. Después, de sobra es conocida la dificultad de los pacientes con Parkinson, sobre todo en efectuar la doble tarea, sobre todo cuando es cognitivo-motora, de tal forma que el rendimiento de la tarea motora o cognitiva disminuye o cae en picado. Esa dificultad también se expresa con la bradicinesia. Respecto al movimiento en tanto generado interna o externamente, también sabemos que la bradicinesia, y más en movimientos secuenciales, es más evidente cuando el paciente genera internamente el movimiento. Por el contrario, las señales externas, el feedback externo, les suele facilitar mucho los movimientos, por el famoso bypass de los ganglios basales. Esto es muy evidente, como sabéis, durante la marcha, en la que los pacientes tienen problemas con la marcha automática y les va muy bien corticalizar el movimiento. Como antes mencionamos, un importante componente de la bradicinesia es el efecto secuencia. El efecto secuencia es la disminución de la velocidad y amplitud de movimiento durante las repeticiones. Esto se ha visto en diferentes tareas como los movimientos secuenciales del brazo, el test de Purdue-Pegboard, en la escritura, por supuesto, en la marcha o el tapping, que son como golpes con los dedos. En la marcha es muy típico cuando el paciente va reduciendo la amplitud de los pasos conforme va caminando. Si el efecto secuencia es severo, puede adoptar la forma del freezing, el famoso freezing, el congelamiento o el bloqueo motor, llegando incluso a la cinesia, a la falta de movimiento. Aunque pueda parecer contradictorio, el efecto secuencia tiende a ser menos frecuente en el Parkinson avanzado y puede ser muy prominente en las fases iniciales. Esto puede ser debido a que en las etapas avanzadas del Parkinson el tren electromiográfico inicial de contracciones musculares ya es de baja amplitud y por tanto poco puede ya decrecer con las repeticiones. El efecto secuencia durante la marcha se ha interpretado como un comportamiento motor desadaptativo, en el que el cerebro trata de compensar la asimetría de la marcha en presencia de una alteración en la coordinación entre los segmentos y en la generación de la amplitud. Podemos comprender esta neurofisiología de la bradicinesia desde el efecto de la levodopa, especialmente en el Parkinson. En general, la levodopa puede ayudar a mejorar algunos componentes de la bradicinesia, pero no normaliza del todo los parámetros de movimiento.
La levodopa mejora la velocidad y amplitud de movimiento a través de mejorar ese patrón agonista-antagonista que decíamos antes, el tren de contracciones que se suman para alcanzar una amplitud y velocidad determinada. Sin embargo, la levodopa no mejora el efecto secuencia. Por ejemplo, en la micrografía, la levodopa puede mejorarla en tanto lentitud de movimiento, pero no en tanto efecto de secuencia. Y es que se ha visto con resonancia magnética funcional que hay dos tipos de micrografía en base a sustratos neurales distintos. La disfunción de los ganglios basales genera la micrografía consistente, muy caracterizada por la lentitud del movimiento al escribir, pero si además hay desconexiones corticales y el cerebelo está involucrado, tenemos la micrografía progresiva. La levodopa parece que ayuda a la micrografía consistente. El efecto secuencia puede entonces reflejar la dificultad de mantener el rendimiento motor cuando el esfuerzo requerido tiene que ser motivado y generado internamente. Continuamos con la bradicinesia desde la fisiopatología. En este caso ya nos metemos con los sustratos neurales específicos para comprender por qué se producen esas características de la bradicinesia, y aquí vamos a tener diferentes sustratos, ¿no? Tenemos el rol de los ganglios basales, por supuesto, el rol de las áreas corticales motoras primarias y no primarias, el cerebelo y también el papel de las regiones sensoriales, ¿no? O la integración sensorial. Comenzamos por lo más evidente, por los ganglios basales, y como no, aquí tenemos que hablar un poco de las famosas rutas de los ganglios basales. Es importante que entendamos estas rutas para después entender lo siguiente. Primero decir que el principal área que recibe inputs o señales en los ganglios basales es el cuerpo estriado, el estriado, que recibe aferencias de muchas áreas corticales y de los núcleos intralaminares del tálamo. Para el output o la salida de los ganglios basales es fundamental el globo pálido interno y la sustancia negra, la parte reticulada, que proyecta al tálamo y modula la actividad cortical y del troncoencéfalo. Dicho esto, recordemos las rutas o vías de los ganglios basales. Tenemos la ruta directa y la ruta indirecta. La ruta directa es la que inhibe al globo pálido interno y la sustancia negra reticulada, y por tanto se facilitan los centros motores corticales mediante la conexión con el tálamo. Es una ruta excitatoria, es decir, se estimula el movimiento. La ruta indirecta, aquí ya tenemos el papel o la participación del globo pálido externo y el núcleo subtalámico. Aunque el output, la salida, sigue siendo el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada. Al incluir al globo pálido externo y al núcleo subtalámico, se consigue que la conexión con el tálamo sea inhibitoria, de tal manera que se inhiban los movimientos que se habían planificado desde la corteza. Además de estas dos rutas, hay una tercera, que es la ruta hiperdirecta córtico-subtalámica. Es una ruta inhibitoria implicada en la optimización del resultado. Las vías hiperdirecta e indirecta, ambas proyectadas en el núcleo subtalámico, están involucradas de manera diferente en los aspectos cognitivos de la preparación motora y el control del desempeño motor. Como sabéis, en los ganglios basales es muy importante la forma que tiene la dopamina de funcionar y de mediar la actividad neural. Así, sabemos que las neuronas dopaminérgicas se activan de forma transitoria, rápida y no sostenida antes del movimiento espontáneo, con liberación transitoria de dopamina que desencadena el inicio del movimiento. La bradicinesia en pacientes con Parkinson se asocia a una depleción, a un agotamiento de la dopamina en el estriado de alrededor del 50%, sobre todo en la famosa sustancia negra. Esta pérdida de dopamina reduce la actividad del receptor D1 de la vía directa, que activa el cuerpo estriado, vía excitatoria, y aumenta la actividad del receptor D2 de la vía indirecta, que inhibe al cuerpo estriado.
vía inhibitoria. Lo que ocurre al final es que el globo pálido interno y la sustancia negra, la parte reticulada, se hiperexcitan, lo cual hace que se inhiban los centros motores tálamo-corticales y troncoencefálicos, y eso afecta a lo que vemos con la preparación del movimiento y el propio movimiento voluntario. Esto que acabamos de decir es lo básico, es el famoso modelo de disparo. Pero hay que ir más allá, porque en los ganglios basales ocurren otros fenómenos fisiológicos, electrofisiológicos complejos. Estos incluyen una actividad oscilatoria exagerada, particularmente en la frecuencia beta, y además patrones de actividad coherentes entre los ganglios basales. Es muy importante recordar esta actividad oscilatoria exagerada en la frecuencia beta, porque después la fundamentación, sobre todo de la estimulación cerebral profunda, va a ir por este camino. Esto de la actividad beta excesiva se ha visto mucho en el Parkinson hasta el punto de que sabemos que está correlacionada con el déficit motor. Esta hiperactividad se ve más en la vía indirecta y como es inhibitoria, es lógico pensar que influye en la bradicinesia. La hiperactividad beta son básicamente trenes prolongados con una sincronización excesiva dentro de los circuitos de los ganglios basales y además se relaciona con una sincronización anormal entre los propios hemisferios cerebrales. Desde este punto de vista de la actividad beta, se ha visto que los medicamentos dopaminérgicos como la levodopa o la estimulación cerebral profunda mejoran la función motora al mejorar la dinámica de los circuitos de los ganglios basales. Esto lo ha estudiado mucho un autor que se llama Tim Hauser, para que lo podáis revisar. La levodopa o la estimulación del núcleo subtalámico hacen que disminuya la amplitud de las ráfagas de actividad beta o bien que sean menos frecuentes. Justamente la frecuencia de estimulación es clave porque si esta es de 10 a 20 Hz, menor que la frecuencia beta, que va de 13 a 35, puede incluso aumentar la bradicinesia. Y en cambio, si la frecuencia es de 70 Hz, que ya está en la frecuencia gamma, mejora la bradicinesia. Es decir, si la estimulación cerebral profunda se aplica con una frecuencia de entre 60 y 80 Hz, que es la banda gamma, mejora la bradicinesia. El efecto beneficioso de la estimulación cerebral profunda se basa en la capacidad de desacoplar la sincronización excesiva entre regiones córtico-subcorticales dentro del mismo hemisferio y entre hemisferios. Pasamos ahora a hablar de las áreas corticales motoras primarias y no primarias. Abandonamos los ganglios basales y nos metemos en la corteza. Cada vez se sabe más sobre los cambios que se producen en la corteza motora primaria, M1, y en otras áreas motoras. No podemos comprender la bradicinesia solo en términos de ganglios basales. Se produce un aumento del disparo de los trenes o ráfagas de actividad de las neuronas de M1 de la corteza motora primaria, es decir, tracto córtico-espinal, aunque disminuye la magnitud del disparo y el patrón temporal. Además, se producen cambios plásticos estructurales en las neuronas piramidales, ya que están moduladas por la dopamina. Ganglios basales y corteza motora están relacionados y varios estudios han visto una sincronización anormal en la frecuencia beta entre la corteza y los ganglios basales, que puede ser la base de la bradicinesia. Por tanto, la levodopa podría ayudar a mejorar esta sincronización anormal. Como se podía intuir, quizás se demostró también que la excitabilidad de M1 de la corteza motora primaria está aumentada en el Parkinson medido con la estimulación magnética transcraneal. Teniendo en cuenta el papel de M1 en la generación de la bradicinesia, se ha propuesto la estimulación de la corteza motora epidural o extradural como una alternativa a la estimulación cerebral profunda. Sin embargo, los resultados son controvertidos, dependen de los estudios. Se ha estudiado la conectividad funcional también entre áreas motoras primarias y no primarias. Así, se ha visto que esta conectividad está afectada, es anormal, en concreto entre M1 y la corteza premotora dorsal,
y justamente se normaliza cuando se administra la levodopa. Esto se ha visto cuando se aplica la estimulación magnética transcraneal repetitiva sobre áreas motoras no primarias. Otra forma de investigar el papel de estas regiones corticales ha sido mediante la neuroimagen. Se ha observado estructuralmente una atrofia de sustancia gris y disminución del grosor cortical. Funcionalmente, aunque hay estudios diferentes y resultados aparentemente contradictorios, en general se ha visto una reducción en la activación de M1. Esto se suma a una menor activación del área motora suplementaria y a una mayor activación de la corteza premotora lateral, que participa en la planificación y control de movimientos voluntarios, así como en la selección de objetivos, la atención y memoria de trabajo. Así como con la estimulación magnética, también con la neuroimagen se ha confirmado la alteración en la conectividad entre prefrontal o áreas premotoras y M1, y también la conexión entre corteza y cuerpo estriado. En reposo se puede observar una pérdida de segregación de redes funcionales y una mayor interacción entre redes, aunque no se ha estudiado cómo esto se correlaciona con el déficit motor. En resumen, las técnicas electrofisiológicas y la neuroimagen han confirmado las anomalías en la corteza motora primaria, M1, en pacientes con Parkinson. Algunos de estos estudios también encontraron una correlación entre las anomalías de M1 y varias características de la bradicinesia. También se ha sugerido el papel de las anomalías del área cortical motora no primaria en la enfermedad de Parkinson, aunque en este caso menos convincente. Hablamos ahora del cerebelo como sustrato neural importante, que ya no podemos escapar de él porque tenemos muchos estudios ya no solo de la conectividad entre diferentes regiones con el cerebelo, sino la contribución que puede tener este cerebelo a la bradicinesia, ¿no? Y esta hipótesis de que el cerebelo contribuye a la bradicinesia en el Parkinson, que es lo que más se ha estudiado, se basa en la evidencia anatómica de conexiones recíprocas de un lado a otro entre el cerebelo y los ganglios basales. En concreto, el cerebelo recibe información del núcleo subtalámico y además esta información es de tipo excitatoria. Esto se ha corroborado con la estimulación de alta frecuencia de este núcleo, que lo que hace es desinhibir al cerebelo, a las células de Purkinje del cerebelo. Es decir, como la actividad del núcleo subtalámico es anormal, la ruta indirecta que hablamos antes, al mejorarla con la estimulación, mejora el funcionamiento del cerebelo al desinhibirlo. Más aún, se ha demostrado que, sobre todo en pacientes con Parkinson con bradicinesia severa, todo el eje cerebelo-tálamo-corteza está afectado, manteniendo conexiones inhibitorias que parecen no ceder con la levodopa. Por último, también se ha observado mediante neuroimagen un patrón de conectividad anormal del cerebelo en el Parkinson y una dificultad en el aprendizaje visuomotor en estos pacientes. Todo esto, como decimos, está respaldado por esa evidencia de las conexiones recíprocas entre cerebelo y ganglios basales. Y por último, el último sustrato o la última función también que vamos a ver como participante en la bradicinesia es la función sensoriomotora o las regiones sensoriales o de integración sensorial. Y la evidencia indica que hay un problema de integración sensorial a varios niveles dentro de una red córtico-subcortical compleja, incluida la corteza somatosensorial primaria y los ganglios basales, y este problema puede ser parte de la fisiopatología de la bradicinesia. Varios estudios en pacientes con Parkinson han visto anomalías en el procesamiento sensorial, incluidas anomalías en la discriminación sensorial, la integración propioceptiva, la sensación cinestésica de desplazamiento articular y mecanismos de integración sensoriomotora. La información reciente sobre la integración sensoriomotora alterada en el Parkinson viene de estudios que miden lo que se llama umbral de discriminación temporal somatosensorial, que se acorta como STDT, ¿no? Umbral de discriminación temporal somatosensorial. Este umbral, el STDT,
es el intervalo de tiempo más corto necesario para que un par de estímulos táctiles se perciban como separados. La medición cuantitativa de la bradicinesia a través de sensores inerciales ha mostrado una correlación entre estos valores de STDT más altos y una mayor variabilidad en amplitud y velocidad del movimiento, lo que puede reflejar el procesamiento temporal prolongado de la información táctil y la integración sensoriomotora alterada. En consecuencia, los hallazgos recientes de estudios sobre cambios de STDT relacionados con el movimiento respaldan aún más un vínculo entre un STDT alterado y anomalías en el movimiento de los dedos. El tratamiento con levodopa, una vez más, parece que influye en estos valores de STDT en el Parkinson. Como vemos, la levodopa tiene influencia en diferentes conexiones, diferentes parámetros, ¿no? Según la herramienta que tenemos de medición. Si tenemos la herramienta de la neuroimagen, pues lo argumentaremos de una forma, si es electrofisiología por otra forma, si es este umbral de discriminación temporal somatosensorial es otra, pero parece que las piezas se unen y no en balde, pues la levodopa es el tratamiento gold estándar de la enfermedad de Parkinson y que puede influir muy notablemente en la bradicinesia. Vamos avanzando y estamos casi llegando al final y al modelo de la bradicinesia como desorden de red que ya va tomando forma. Antes de describirlo, recordemos algunos aspectos fundamentales que hemos visto durante este episodio a modo de resumen. En primer lugar, número 1, el término bradicinesia ha abarcado otros conceptos como hipocinesia, cinesia o efecto secuencia. Número 2, los términos bradicinesia, hipocinesia, acinesia y efecto de secuencia deben definirse por separado en la descripción de los fenotipos clínicos. Número 3, las características de la bradicinesia son la lentitud de los movimientos voluntarios, la disminución de la amplitud o la velocidad durante los movimientos repetitivos o continuos, que es el efecto secuencia, movimientos pequeños de baja amplitud, hipocinesia, pérdida de movimientos espontáneos o automáticos o ausencia de movimiento o dificultad para iniciar un movimiento como los bloqueos motores o vacilaciones. Sería el caso extremo de la acinesia. En cuarto lugar, número 4, la lentitud del movimiento y su reducida amplitud recaen sobre diferentes mecanismos que aquellos que subyacen al efecto de secuencia. Por eso conviene diferenciarlos. En quinto lugar, la bradicinesia se expresa diferente según la fase de la enfermedad. Por ejemplo, el efecto secuencia es menos frecuente cuanto más avanzada es la enfermedad. En sexto lugar, la levodopa mejora los movimientos en tanto amplitud y velocidad, pero no mejora el efecto secuencia. En séptimo lugar, en el Parkinson se ha observado un ratio de disparo alterado en los ganglios basales, su patrón de disparo también, la actividad oscilatoria con un aumento en la banda beta, en el globo pálido interno y el núcleo subtalámico, que formaría parte de la ruta indirecta. En octavo lugar, se producen cambios en la excitabilidad de la corteza motora primaria, M1, y también cambios plásticos, incluso fuera de las áreas motoras primarias. En el número 9 tenemos que parte del efecto beneficioso de la estimulación cerebral profunda recae sobre el desacoplamiento que genera entre las redes neurales que están hiperactivadas. En el décimo lugar tenemos que el cerebelo también está involucrado en la bradicinesia, la activación del circuito cerebelo-tálamo cortical aumenta con la severidad del Parkinson, de tal forma que el cerebelo compensa la actividad defectuosa de los ganglios basales y la corteza motora primaria. Otra alternativa es que los cambios en el cerebelo son primarios y no secundarios, como por ejemplo el fallo en inhibir el flujo alterado de los ganglios basales. Y en último lugar, en el número 11 tenemos que el procesamiento sensorial puede estar también involucrado en la bradicinesia de tal forma que se pierde el filtro normal de la información sensorial ejercida por los ganglios basales.
Y ahora sí, llegamos al modelo de bradicinesia como desorden de red que se postula en el artículo de Bologna. Según este modelo, la bradicinesia se puede interpretar como el resultado de una disfunción en red, incluyendo los ganglios basales, áreas corticales sensoriomotoras y el cerebelo. El papel de cada estructura es cierto que no está del todo claro, pero sí que podemos decir que una hipótesis es que los ganglios basales son responsables de ayudar a los procesos de selección e inhibición del movimiento a través de las vías directa e indirecta. La evidencia reciente sugiere que los bucles corticales de los ganglios basales contribuyen de manera paralela a diferentes funciones, incluida la velocidad dentro del bucle motor. Con la pérdida de dopamina el sistema se ralentiza, los tiempos de reacción aumentan, la velocidad de movimiento y la amplitud disminuyen. Un resultado de esta pérdida de dopamina es el aumento de la oscilación beta en la vía indirecta. Los problemas de escala observados en pacientes con bradicinesia pueden surgir, al menos en parte, de un fallo en el bucle sensorial, responsable de la integración sensoriomotora. Esta función involucra estructuras cerebelosas que pueden desempeñar un papel en el feedback del movimiento, particularmente importante para movimientos continuos y repetitivos. Otros componentes del cerebelo implicados en los bucles motores tratan de compensar. Si no pueden compensar completamente, entonces se desarrolla el efecto de secuencia. Otros mecanismos compensatorios podrían finalmente involucrar cambios funcionales de la corteza motora primaria y no primaria. Como vemos, cuando se interpreta la bradicinesia desde una perspectiva de red, pues es probable que las distintas características de esa bradicinesia estén mediadas por una participación variable de los diversos nodos en la red. En el artículo, en la revisión, aparece una imagen a modo de resumen de este modelo de red en el que tenemos el rol de los ganglios basales, las áreas corticales sensoriomotoras, el cerebelo y también el troncoencéfalo. Y lo que vemos al final, si tomamos perspectiva, es un output motor alterado que se caracteriza por un tiempo de reacción aumentado, una disminución en la velocidad y amplitud del movimiento y el efecto secuencia. Ese sería un poco el resumen de motor de lo que vemos nosotros, ¿no? como clínicos. Pero después tenemos las distintas contribuciones y los distintos bucles que hay en el sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, si vamos de abajo arriba, pues tenemos el troncoencéfalo, en el que es muy notable la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta. En el centro tenemos los ganglios basales, ¿no? Y aquí tenemos, como decíamos, el problema de escala de movimiento, caracterizado por esos trenes, ¿no? que hemos dicho de contracción, que no termina de ser como unificado en un patrón agonista-antagonista, sino que son varios trenes muy pequeños que se van sumando. Tenemos una alteración en la selección de movimiento, una alteración en la integración sensoriomotora. A nivel de cerebelo, pues tenemos el posible papel compensador en el feedback de movimiento, ¿no? Y toda esa alteración de del circuito cerebelo-tálamo-corteza, ¿no? Esas conexiones. Tenemos la evidencia que hemos comentado entre la conexión recíproca entre ganglios basales y cerebelo, ¿no? Ya muy afianzada. Tenemos un fenómeno de denervación superior desde troncoencéfalo a los ganglios basales, ¿no? Porque también es muy característica. Y por último tenemos la parte de los bucles motores y sensoriales, ¿no? La alteración en la integración sensor-motora a nivel ya de corteza motora, corteza sensoriomotora, ¿no? También cambios funcionales compensatorios que se pueden postular. Todo ese tema de la compensación a nivel de corteza y de cerebelo está entre interrogantes porque todavía hay que estudiarlo un poquito más. Y bueno, ese aumento de la excitabilidad en M1 también es muy característica, ¿no? Y bueno, con ese
resumen, ¿no? Con ese modelo de red de la bradicinesia, pues terminamos este episodio. Espero que os haya parecido interesante, por lo menos para pensar la bradicinesia como algo más amplio, tener un poco diferenciadas las distintas características y no mezclarlas simplemente. También el efecto y la fundamentación que tiene el efecto de la medicación, ¿no? De la levodopa y de la estimulación cerebral profunda. Y bueno, pues ha sido un buen repaso también de los sustratos neurales, que todavía tiene mucha profundización porque en esta revisión se citan muchísimos artículos, muchísimos experimentos en modelos animales y después en humanos, y yo creo que merece la pena ir profundizando un poquito más en cada una de las cosas que se mencionan en la revisión. Así que bueno, no solo darle mucho protagonismo a la neuro de los trastornos del movimiento, ¿no? Incluso de las neurodegenerativas, solo centrarme mucho en el daño cerebral adquirido, pero es cierto que también suelo ver a veces pacientes que tienen bradicinesia y siempre me he preguntado pues había algún modelo explicativo más novedoso y lo hay, ¿no? Así que para mí ha sido muy interesante leer esta revisión y bueno, no he querido añadir muchas más cosas porque tenía algunos artículos también del gran investigador Obeso, ¿no? Que es fundamental. También ha habido otros artículos que hablan sobre últimos avances, ¿no? Tanto en rehabilitación como en cirugía, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la realidad virtual, ¿no? Y la influencia de los videojuegos en los distintos parámetros de movimiento. También lo que se llama ahora la estimulación cerebral profunda direccional, ¿no? Y todo ese aspecto específico. Así que bueno, en otros episodios quizás profundizaremos en más cosas que están relacionadas con la bradicinesia, con el Parkinson. Os recuerdo que entrevisté a Selma Peláez Hervás, una especialista en Parkinson que es muy interesante porque ahí también se hablan de algunas de estas cosas que hemos visto en este episodio. Así que, como digo, muchísimas gracias por escuchar Hemispherics y nos vemos en el siguiente episodio.